Seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo. Son las 12 del mediodía en punto. Momento de recibir a Marcela González y a Julio Rabasa, que nos están convocando desde el móvil. Adelante, Marcela. Pensamos bueno, Marcia, ahora nos vinimos hasta la barra, precisamente en el Placer, a lo largo de todo el día. donde se está es para todas las edades. Voy a a poder venir como abuelo que soy con mis nietos a disfrutar del paisaje. Van a poder venir los jóvenes, va a aparecer ¿no? que ha dicho el intendente departamental, que a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este se lo hemos mostrado, todo el trabajo de, bueno, el sacado de este asentamiento y la recuperación de espacios verdes. Bueno, hoy es la inauguración de lo que es la pasarela y lo que es entonces los puestos de carnada y de venta para la pesca. Nosotros, ahora está hablando Roberto Chiacchio, vamos a tomar audio de lo que está diciendo y vamos a regresar nuevamente luego cuando podamos hacer una nota, porque justamente en un ratito nada más están a punto de cortar la cinta, como lo pueden ver allí en las imágenes de Julio Rabasa, y bueno, mostrarles también, intentar mostrarles también los puestitos como quedaron, este lugar que realmente ha cambiado de una forma increíble, ¿no? O sea, lo que era antes y lo que es ahora se nota muchísimo. Así que, bueno, vamos a dejar en este momento las palabras de Roberto Chiacchio. Hacia el arroyo. Así que, bueno, es eso, es una primera etapa y a seguir trabajando. Gracias. Bueno, justamente la locución de él había terminado. Bueno, muchas gracias al Vamos a ver, Roberto me voy a correr un poquito Chiacchio, del parlante de porque no parque que escucho. todos Vamos a ver si va a hablar el intendente departamental. Ahora sí, a ver, van a hacer al intendente de Maldonado y el intendente a que haga uso de la palabra. va a hacer uso de la palabra y los voy a dejar directamente en vivo para que escuchen lo que dice el intendente. Este parque que se refería a Roberto era una vieja idea, ¿no? Nosotros recuerdo que cuando estábamos en el primer gobierno y vino aquella gran inundación, porque se estaba haciendo el segundo puente, se inundó todo el Placer, como nunca se había inundado. Y ahí nos generó una gran angustia las situaciones familiares que se presentaron. Y vimos que había que buscar la manera de salir de acá, porque la naturaleza iba a repetir situaciones de esas características. Y había situaciones de familia angustiosas y realmente hubo momentos de mucho nervio, de mucho miedo, y ahí se trabajó intensamente en buscar soluciones. Acá hay compañeros que estaban en la dirección de obra que en aquel momento trabajaron. Y ahí pensamos en buscarle una solución definitiva a las familias que vivían en el Placer. Y a partir de ahí surge la idea y el objetivo de trasladar al Placer y recuperar un espacio de costa. Pero lo que nos movió inicialmente fue aquella situación bien grave que terminó con prácticamente el 80% de las casas del Placer con agua de 1 metro arriba adentro. Hay acá algunos testigos que pueden cerciorar eso. No pudimos en el primer gobierno lograrlo, a pesar de que varios vecinos en aquel momento pudimos realojarlos en un proyecto conjunto con MEVIR, que fue exitoso y tal vez ha sido de los proyectos de vivienda más exitosos del departamento. Y nos tocó de vuelta la instancia. Quiso el destino que tuviéramos la volada de iniciar de vuelta la posibilidad. Y en plena campaña política nosotros nos comprometimos con resolver este tema. Es más, lo hablamos de frente con los vecinos, que esto tenía que tener un destino de parque y que íbamos a buscar una solución y que esa solución iba a ser consensuada, que no iba a ser de pesado, ni a prepo, ni nada por el estilo. Y con el equipo que nos acompaña en esta instancia, diseñamos un trabajo de diálogo y de acuerdo muy exitoso, porque nos ganamos la confianza en muchas reuniones de trabajo para lograr la voluntad de trasladar el asentamiento del Placer a un barrio y buscar soluciones. La palabra del intendente Maldonado Enrique Antía, en este caso de esta inauguración, de lo que es toda esta obra que se ha realizado. Seguramente vamos a tener más novedades en la edición de 11 Noticias, hoy pegado a la finalización de Telenoche.
Ahora venimos al piso porque recibimos a nuestro próximo invitado. Se trata del ingeniero Gustavo Robaina. Él es presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, CICE. Ingeniero, bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Gracias. Bueno, obviamente, vamos a hablar de la construcción. Y en la previa, pudimos intercambiar algunos conceptos bien interesantes. Cuando hablamos de la construcción, ¿a vos qué se te viene a la mente? Los edificios, ¿no? Las torres de Punta del Este. El Fendi, lo que significa el Venetian, lo que significó, bueno, tantas torres que hay en Punta del Este, pero digo, hoy 2 que están en construcción, por mencionar alguna. Y si no vemos eso, decimos que no hay construcción. Si no vemos que hay edificios levantándose, decimos que la construcción está parada. Y hay un error de apreciación del común denominador de la gente, de todos nosotros, y me gustaría que el ingeniero nos precisara, desde el punto de vista de la Cámara, de la Coordinadora, que no solamente eso es construcción, que hay otra cantidad de cosas que comprenden a la industria. Es correcto, sí, la construcción abarca muchas áreas, separarlo en dos grandes, para tener un poco de idea, es la obra pública y lo que es la obra privada, que es un 30% de obra pública, 70% de obra privada, y dentro de la obra privada está la obra privada destinada a la vivienda y la obra privada que no es vivienda. De ese 100% que tenemos, un 20%, un 20% poco, que hoy en día creo que está un poquito abajo del 20%, es la vivienda. O sea que hay un 80% de la construcción que no es vivienda privada. Puede ser vivienda pública, puede ser hoteles, puertos, una planta UPM, una plaza, un liceo. Hay un mundo de construcción aparte de los edificios. Entonces, lo que hablábamos hoy es que la gente va por donde transita, ve edificios, pero a veces no ve polo logístico, como hay acá en los accesos, que se abrió todo un polo logístico. Tema telecomunicaciones, que tampoco lo ve porque a veces está bajo tierra o a veces está aéreo y no se ve. Hoteles, que a veces es un poco es vivienda, no es vivienda, es inversión privada, pero no hay vivienda. Entonces, la percepción un poco que cuando uno camina por Punta del Este, que además Maldonado no es solo Punta del Este, también está Piriápolis, o sea, hay muchas zonas más, Pan de Azúcar, Minas. Lo que pasa es que eso no se ve, o la gente que a veces está por Punta del Este no lo ve, pero hay todo otro sector, y en el país es igual, ¿no? En el resto del país. Usted mencionaba el tema de los aerogeneradores, ¿no? Lo conocido comúnmente como los molinos de viento, que uno directamente no lo asocia con la construcción. Si a vos te dicen, bueno, a ver, nombrame 5 aspectos que estén vinculados a la industria de la construcción, estoy seguro que los aerogeneradores ni figuran en la mayoría de nuestras respuestas. Y sin embargo, como me decía el ingeniero, demandan una cantidad de personal durante mucho tiempo y no lo tenemos en la imaginación colectiva, no lo tenemos registrado, por ejemplo, ¿no? Eso entran, en general los parques eólicos han entrado en el régimen de COMAP, que tienen algunas excepciones, y se han construido muchos. Y requieren mucho personal, no solo construcción en la parte de todo lo que es el armado de las fundaciones, sino también en el montaje, y entonces entra otro personal de montaje a la obra y son valores bastante interesantes de inversión, ¿no? Desde la coordinadora, ¿qué visión hay de esto de que, bueno, se construyen torres y que después, durante todo el año las vemos vacías? Son inversiones muy importantes. Está bien, le generan al departamento de divisa porque pagan contribución inmobiliaria, porque generan mano de obra. Siempre se habla, ya lo hemos dicho aquí varias veces y lo reitero, hablamos de, bueno, se construye esta torre de 27 pisos, son 150 unidades de vivienda. Esto va a emplear permanentemente en baja temporada 50 personas y resulta que después en baja temporada tiene un portero, 3 limpiadoras y un jardinero. Entonces de las 50 en realidad son 8. O sea que como, yo no sé si es que se nos venden espejitos de colores, si es que hay una buena intención y que después la realidad nos baja a tierra, no sé qué es lo que pasa, pero da la sensación de que la dinámica de la construcción como que no llega, como que más allá de que estamos pasando por un momento, digamos, en la construcción, que es un vaivén, un sube y baja, estamos pasando por un momento relativamente de depresión, pero de todas maneras creo que tenemos una visión un tanto fuera de foco de lo que es la realidad. Sí, a veces para entender un poco lo que está pasando o lo que fue pasando, hay que ver los números, que son bastante, y saber interpretarlos, porque a veces los números pueden ser un poco engañosos. Nosotros, la construcción fue subiendo en los últimos años hasta el 2013, que llegó a 70.000 trabajadores, que fue un pico cuando había las 2 plantas, o sea, había todo un crecimiento, y luego empezó a bajar, y hoy estamos en 44.000 contra 70.000, que uno puede decir, vamos a llegar a la mitad, seguimos así, pero en realidad es que el 70.000 fue un número muy alto que no refleja todo lo anterior. Entonces tampoco es
ni que estamos muy bajos, ni dentro del promedio, que son 35.000, estamos por arriba. Claro. Pero si tomamos los últimos años, estamos por abajo. Entonces, hay que saber interpretarlo. Yo creo que en la construcción, por cada operario trabajando, atrás también hay otra fuente de trabajo relacionada, y después hay otra fuente atrás de eso, de lo que queda, que a veces uno ve el edificio y pasa eso, y si hay un portero, me hablan de 50 personas, hay un portero y son 3, pero también el mantenimiento de todo eso, hay otra fuente de trabajo que están atrás. O sea, la construcción genera mucho trabajo, arrastra mucho trabajo atrás. Lo que pasa es que también hay un tema de crecimiento, que no depende de la construcción, que hay que saber crecer. El departamento tiene que saber crecer, tiene que saber cómo va a crecer, hacia dónde va a crecer, qué infraestructura va a proporcionar para poder crecer, porque el departamento ha crecido en los últimos años y va a seguir creciendo, y hay que prepararse con hoteles, con liceos, con hospitales. ¿Eso de quién depende? Porque podemos tener la intendencia, podemos tener Y eso es todo Ministerio de Vivienda, público. podemos tener la coordinadora, sí, podemos tener, en fin, distintos actores. ¿De quién depende que haya un diseño correcto de ese crecimiento? Eso es un tema de gobierno departamental y nacional que tienen que manejar desde distintos lados cómo va a crecer el departamento y cómo van a crecer todos los departamentos. Nosotros, desde nuestro lado, como coordinadora, con el resto de las gremiales, porque hay 3 gremiales más en la construcción, son 4 en total, nosotros somos una, está la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción y APCU, que son los promotores y desarrolladores. Cada uno de su parte logra aportar. Nosotros como sector construcción, lo que hacemos es tratar de que nuestro sector sea, que pueda atraer gente también desde afuera, desde adentro, para que sea rentable y que sea atractivo. Si nosotros somos caros contra los de afuera, la plata va para afuera, eso es clarísimo. Entonces tenemos que lograr ser competitivos. ¿Cómo lo hacemos? Inversión en tecnología. En los últimos 10 años el sector ha invertido, ha multiplicado por 10 la inversión en maquinaria y equipos. O sea, eso no es casualidad, es por algo. También está el tema de la productividad, que es un tema que en los últimos 20 años la productividad ha descendido un 20%, y eso es por algo. No es solo la gente puede pensar que es porque la gente trabaja menos, lo cual es un error, porque tiene muchísimas causas y hay que atacarlas de distinta manera. Entonces, pero es un tema que hay que atacar porque el sector empleado, que son el personal de construcción, tiene claro que si no salen las obras no tienen trabajo. Entonces, también hay que cuidar ese trabajo. Entonces, nosotros de nuestro lado es capacitar a la gente, formar trabajadores nuevos que se van adhiriendo porque otros se van, lo mismo que el personal que hay en la construcción. Obras se terminan, obras se empiezan, pero hay otras que se terminan. Entonces hay que mantener el equilibrio, por eso es muy difícil mantenerlo. En Punta del Este es muy cíclico, no tanto en el resto del país. Desde nuestro lado, ese es nuestro objetivo, y cada uno de su lado tiene que acompañar el gobierno haciendo lo que decimos, midiendo y viendo cómo va a ser el crecimiento de cada lugar para poder ayornarlo y que después no se desbande y termine capaz que algunas cosas como tenemos de seguridad. O sea, es bastante complejo, ¿no? Abarca más de lo que es la construcción. Sí, claro, ni que hablar. Yo escuchándolo hablar, se me viene a la mente una vez más algo que yo no lo entiendo, ¿no? Es como que tenemos un discurso y sabemos que el diagnóstico es determinado y sin embargo tomamos acciones en contrario. Durante meses, incluidas temporadas de verano, hubo un cartel gigante en la entrada del Aeropuerto Internacional de Punta del Este que decía: ahora la onda es invertir en Paraguay. Y yo conozco gente, amiga, que se dedica a la construcción, que se fue a Paraguay, está haciendo negocios formidables, está ganando mucha más plata, no se complica tanto la cabeza porque allá no hay paros, allá no hay problema. Vos me dirás, bueno, sí, a ver, vamos a analizar la mano de obra, a ver cuánto le pagan a los obreros de construcción. No están tan mal tampoco. O sea que decimos, bueno, están fomentando que la gente se vaya o que los que tienen la plata digan, tenés razón, ahora la onda es Paraguay, me voy a Paraguay. ¿Cómo explicamos eso? Y eso es un tema de oportunidad y de costo. O sea, nosotros somos caros. Uruguay es caro. Yo te pregunto a vos te parece barato vivir en Uruguay? Ir al supermercado no gigante. Y bueno, la construcción tiene también costos asociados. Claro, pero debería poner cartel, che, vayan para allá, cartel, en vez de trabajar en bajar los costos del Uruguay. Sí, obviamente. Lo que tenemos que hacer es trabajar desde el Estado para bajar la presión. Hay una presión tributaria para las empresas muy grande, muy grande. Los insumos son caros, el transporte es caro, o sea, todo eso encarece todo, entonces todo pasa a ser caro. O sea, en el global del costo no somos muy competitivos. Tenemos cosas buenas,
como una estabilidad. Tenemos un tema que la corrupción acá no es un tema que está número uno, como pasa en otros países. Entonces tenemos ciertas cosas buenas, pero muchas veces el costo pesa mucho más. Tú vas a comprar un apartamento y te dicen, el personal es buenísimo, es súper eficiente, no sé qué. Sí, ¿Cuántos son los gastos verde. comunes? Sí. 3 veces más que el otro apartamento. Claro. Voy a ir a comprar el otro. Claro. Pero el personal es bueno y la gente y no te Yo van a me robar. bolsillo. Está bien, pero uno cuida también el costo. Entonces, en la construcción pasa eso. Paraguay tiene otras excepciones fiscales, como un IVA menor. Hay mucho personal, todavía el tema personal de aportes, el porcentaje de aportes es muy bajo contra el que hay acá, que es de un 80 y pico %. O sea, es caro en todos los rubros. o sea, Uruguay. acá hay un porcentaje de aporte que es muy alto, que se desglosa una cantidad de... Que también es porque en la construcción hay una ley, que es la ley de aporte unificado, donde todo eso que se aporta es para licencia, salario de educación, está todo ahí metido. En la industria de comercio está separado, entonces se paga, por eso en la construcción es caro. Pero igual es un monto alto. Entonces la presión tributaria es muy alta, los costos para todos son altos, y eso se traslada en el precio final. Y el precio final es alguien que lo va a pagar. Y si no hay alguien que lo vaya a pagar, no es viable. Por eso es que aparecen otros mercados, como Paraguay, que hay que darle tiempo también a ver ese boom cuánto dura, porque Uruguay en el 2012 también tuvo un boom de 70.000 personas y mucha gente vino para acá. Entonces hay que verlo con un poco con cuidado, pero es una realidad. Nosotros tenemos que cuidar los costos y ser competitivos, porque si no, los capitales se van para otro lado. ¿Qué pasa con la atomización del mercado? Por eso que yo decía hace un rato, de repente acá la oferta de unidades de habitación disponibles, es decir, los apartamentos que hay disponibles en Punta del Este entre marzo y fines de noviembre, es impresionante, porque hablamos de que cada torre que se levanta tenemos 100 apartamentos más y uno va por la primera línea, ¿no?, de la Manso de la Brava, pero dentro de la península hay cantidad de edificios que se han construido y que están en construcción. Decimos, bueno, pero tenemos una oferta bestial. ¿Y hasta dónde? A ver, tenemos esa carga, ahí tenemos imágenes, por ejemplo, de repente vemos, esas son las torres de la Parada 19, me parece, ¿no? Pero en definitiva vemos una cantidad de apartamentos que están cerrados durante todo el año, evidentemente, no sé dónde está el negocio del constructor, evidentemente, en vender las unidades, ¿verdad? El gobierno departamental en recaudar por la vía de la contribución inmobiliaria, pero en definitiva tenemos una oferta ociosa, que tantas veces se ha hablado de esa oferta ociosa y de sacarle el jugo, como que tenemos un negocio que no llega a ser redondo, como que tiene algunas aristas que no cierran. Sí, sí, hay que buscar esa ocupación en invierno que no está, y hay que buscarla por el lado, que creo que se ha empezado a trabajar por ese lado con el tema del CURE acá, que claro, es una regional de el polo universitario. Un polo universitario, para que empiece, hay todavía algunos temitas que todavía está un poco, es parcial, entonces todavía creo que están mejorando, pero por lo menos es un comienzo. También se ha logrado gente de Argentina que ha venido a vivir acá, que no es menor, porque hay mucha gente de Argentina que ha venido a vivir, que tiene una casa, que va a un colegio, que va a un hospital. Claro. O sea, es lo que yo te decía, empieza a abarcar todo el crecimiento, hay que tenerlo parejo, porque si no la gente no viene. Ahora con el tema de Argentina, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos, también ha habido muchas consultas en el tema inmobiliario. Hay que buscar, capaz que hay que hacer un turismo de invierno, que no está explotado, que no es solo de la Intendencia, es del Ministerio también de Turismo. Entonces, por eso digo, es un trabajo en equipo que hay que promover para que eso para que rinda, ¿no? Porque si no, es lo que te dices tú, en invierno parece que está vacío. Y usted señalaba, bueno, la responsabilidad de dinamizar la construcción y todo no es de la Intendencia, por ejemplo, ¿no? Pero acá tenemos una batería de 50 grandes proyectos que el Ejecutivo envió a la Junta Departamental, que aprobó la gran mayoría, que se le pusieron condiciones, bueno, nosotros te vamos a votar una excepción o te vamos a permitir tal cosa con la condición de que emplees tanta gente, de que empieces antes de tal fecha. Bueno, algunos se concretaron, otros no, se cayeron algunos proyectos por sí solos, es decir, que aquellos 50 grandes proyectos en la práctica son muchos menos. Ahora, si hubieran funcionado, si hubieran salido todos los proyectos, la realidad de la industria de la construcción sería otra. O sea que la Intendencia también sí tiene que ver en lo que significa la dinámica del departamento. El tema es así, para que esté un poco más claro, esos proyectos de los que tanto se hablan son en realidad una composición, en su mayoría de los proyectos, de proyectos que tienen una excepción por parte de la Intendencia en cuanto a altura, en cuanto a algún permiso, claro, pero también entran en régimen, en su mayoría, de ECOMAP.
o de Comap o de la ley de grandes proyectos. Son proyectos que son mayores a un cierto monto y tienen una cantidad de exoneraciones. Entonces tienen un compuesto de una excepción por parte del Estado en cuanto a tributos y una excepción en cuanto a ordenanza o metros o altura en cuanto a la Intendencia. Entonces, en realidad eso fue una acción conjunta entre la Intendencia y la Comap, que es la Comisión de Aplicación de parte del Estado. Ellos, yo no tengo la cantidad ahora si eran 50 o si eran, pero eran un número cercano ahí y creo que ahí debe haber 20 y pico, capaz que es la mitad. Lo que pasa que creo que se generó una expectativa mucho más grande de lo que la realidad puede hacer. Porque una obra no empieza con 100 personas y termina con 100 personas. Empieza con 5, después con 10, después con 30, después con 50, con 100. Y después con 30. Es como una campana de Gauss. Claro. Algo así. Entonces va bajando y termina con 10. Entonces uno proyecta que va a haber tantos metros cuadrados y calcula que por metro cuadrado son tantas personas y piensa que va a haber todo corrido. No va a ser eso, porque no es así, y tampoco son los metros que se dijeron que se iban a hacer. Entonces, eso generó una expectativa que generó después una frustración, porque la frustración viene cuando uno espera algo que no se cumple, si no, no pasaría. Entonces, se generó eso, es verdad que no se hicieron todos los proyectos, pero hay muchos proyectos que se están haciendo, capaz que no al ritmo que uno esperaba que se hicieran, pero eso también lo marca el mercado. Hay gente desde otros lados que dice que eso es especulación, y no es especulación, uno está haciendo un negocio y tiene que ser rentable. Si uno no le es rentable el negocio, tiene que buscar la manera para que le sea rentable. Y a veces la manera es diferir un poco el tiempo para que sea más rentable. Entonces no me parece algo alocado. Igual si se hubieran hecho todas las obras, nosotros no sé si el número hubiera sido tan representativo como alguno puede pensar. Nosotros hoy, la industria de la construcción en Maldonado varía mucho en función de los meses. O sea, nosotros en enero y febrero bajamos a, no sé, te voy a decir un número de hoy, 3.500, 3.000, y en septiembre, octubre y noviembre estamos en 4.800, 5.000. O sea, estamos en una vez y media de la mitad de enero y febrero a septiembre, octubre, porque en septiembre, octubre se empiezan a generar remodelaciones de apartamentos, refacciones, pintura, todo lo que es estética para el verano se prepara y se terminan edificios, entonces más gente para terminar, entonces el número sube. Hoy estamos en 4.000, yo no tengo los datos del BPS porque nos vienen siempre diferidos, pero debemos estar en 4.000 y algo, hoy no, hoy estaremos un poco menos. Pero con todos los edificios, es lo que yo hoy te decía, un edificio no es como antes que había muchísima gente, hoy hay mucha tecnología, hay mucho trabajo más rápido que se hace, implica menos gente, entonces si se hubieran hecho todos esos edificios que no se hicieron, el número tampoco sería una cosa que cambie el total. Nosotros somos 4.000 y pico, en el país hay 44.000, o sea, somos el 10% de la masa que hay de personal en el país. Capaz que acá sí hubiera cambiado un poco, de 5.000 pasaríamos a 6.000 capaz, a 5.000, no creo que a 6.000, creo que 5.000 hubiera sido un número capaz que llegábamos. En el total no cambiamos nada. Me acuerdo de una entrevista en Montevideo que estaba Otegui, de presidente de la Cámara, que le preguntaron si todo este boom de Punta del Este, hace 2 años antes de empezar, íbamos a mover la aguja de la construcción, y él dijo, en el departamento un poco, pero en el global no, porque aunque hagan esos 20 edificios más, va a haber 2% en el total. Entonces es bastante... Ojalá que tengamos un panorama alentador, que sea un buen año para la industria de la construcción y bueno, seguramente tendremos oportunidad de conversar en otra ocasión, ingeniero. Cuando lo quiera. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un placer. Señores y señores, pausa, enseguida volvemos.